Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar organizado desde Fundesen Business School, SUNE, Roy App Agency y Aquera Business Education. Hoy es 15 de abril y seguimos acompañándoos desde casa una semana más, una semana menos. Soy Juan Carlos Requena y hoy vamos a hablar de la importancia de saber escuchar a tu audiencia en entornos digitales. Para ello nos acompaña Gabriel Ferrer, director de Roy App Levante, socio y amigo personal y compañero de batallas. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Juanqui. Como siempre, un placer hacer cosas, encuentros como este, pero especialmente cuando además es contigo. Igualmente, compañero. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos un encuentro que pensamos muy interesante, ¿no? Al final nosotros en Royal Group, con ese ADN de agencia Martech, que mezcla lo mejor del marketing digital con la tecnología aplicada al marketing, lo que estamos intentando es buscar a través de pues, expertos que tenemos en el equipo, pero también clientes, como es el caso de hoy, que tenemos a Eduardo Cano, director de transformación digital de Pullman Tour, y a través de nuestro head de social media y relaciones públicas, Vicente Sánchez, pues que nos compartan con el objetivo de compartir y enriquecer a la audiencia, a los espectadores, con conocimiento, experiencias, pero sobre todo muy bajadas a la realidad de lo que estamos hoy enfrentando las compañías. En este sentido, me gustaría que, como tenemos a nuestro CEO, a Diego Jiménez, pues como siempre cuando participamos en alguna experiencia de este tipo de webinar, nos gusta invitar a Diego a que nos lance también unas palabras de bienvenida. Diego, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Buenas tardes a todos. Primero de todo, quisiera agradecer a Quora, a S1 y a Fundesem, pues que poder participar de forma conjunta, igual que a Eduardo, que bueno, creo que es un ponente excepcional, que nos va a contar cosas súper interesantes, y como Vicente, mi compañero. Y lo único que, bueno, que me gustaría es que todos salgamos aquí con una visión real de cómo se gestionan. No se trata de que te cuente una agencia cómo funciona o que el lado cliente te cuente sus batallas. Lo que estamos pretendiendo es que la audiencia entienda y aprenda de cómo se gestionan las crisis digitales, que además, como digo yo siempre, nunca son un lunes a las 11 de la mañana, siempre son viernes, víspera de puente y a ser posible el mes de agosto. O sea que seguro que nos van a contar cosas muy interesantes. A partir de aquí, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Pues bueno, con este espíritu de que nosotros pensamos que es un momento muy complejo, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad para aprender, para transformarnos como empresas, como sociedad, pero también como personas, pues lo que estamos buscando es ver esto como un gran reto al cual le podemos sacar mucho jugo. Entonces, Juan Carlos, antes si quieres de que introduzca las ponencias, ¿quieres un poco contar cómo va a ser el esquema de la jornada, las reglas del juego? Perfecto. Como siempre, la ponencia tendrá una duración de en torno a 45 minutos. A continuación, abriremos el bloque de preguntas y respuestas para que todos los participantes puedan formular sus preguntas siempre desde el bloque de preguntas y respuestas, y dejaremos el chat para compartir algún link, alguna idea interesante, alguna reflexión o bien de los ponentes, incluso de cualquier participante, ¿vale? Pero el bloque de preguntas y respuestas las formularemos a través de ese módulo. Bueno, Gaby, si quieres, tú leerás las preguntas, ¿vale? Para que los ponentes puedan ir resolviéndolas, y vamos a intentar, en la medida de lo posible, contestar a todas las preguntas que surjan. Perfecto, perfecto. Bueno, pues sin más vamos a dar paso a la ponencia, a los ponentes invitados que tenemos esta tarde, ¿no? Como decía Juan Carlos, como decía Juanqui al principio, pues es una temática que pensamos que es tremendamente interesante. El hablar ahora, como dicen, ¿no? Ahora más que nunca la importancia de saber escuchar a tu audiencia en tus entornos digitales, ¿no? Y encima no solamente lo hacemos desde nuestro compañero Vicente, sino que hemos invitado a un cliente que está en Pullman Tour, ¿de acuerdo? Que es un sector que podríamos decir que está viviendo, digamos, en primera persona, como todas las empresas, pero que está viviendo y nos va a contar cómo están afrontándose ellos estos retos que arroja esta crisis. Entonces, permitidme que los presente a ambos, ¿de acuerdo? Vicente Sánchez, compañero de Roy Up y nuestro director, nuestro head de Social Media y PR. Y por otro lado, Eduardo Cano es un cliente que confía mucho en la agencia y que le agradecemos enormemente. Eduardo, te agradecemos que hayas querido compartir con nosotros tu tiempo y tus experiencias, porque sabemos que ahora en estos momentos estáis a tope de trabajo, a tope de retos, pues que hayas sacado esta horita y media para dedicarlo a compartir en este webinar, pues te lo agradecemos enormemente. Eduardo Cano es el director de marketing digital, en definitiva, de transformación digital de la empresa Pullman Tour. Sin más, Vicente, cuando queráis. Pues muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Diego, por la introducción. Queríamos pues, también dar gracias a todos los asistentes. Me han chivado que hoy hay récord de participación y bueno, pues es de agradecer más en los tiempos en cuales nos encontramos, tiempos de aprender conjuntamente. Y también quería extender mi agradecimiento pues, a todas las empresas que han participado pues, para que estos webinars sean posibles.
Sin más dilación, voy a compartir pantalla con todos vosotros para dar comienzo al webinar. Vale, como comentaba Juan Carlos y Gaby, vamos a hablar sobre ORM, sobre social listening, sobre la importancia de escuchar a tu audiencia en entornos sociales. Y bueno, pues estuvimos dándole una vuelta al título Eduardo y yo, pero sí que estamos de acuerdo que ahora es un momento muy importante para poder escuchar a nuestra audiencia, además en la situación en la cual nos encontramos ahora. Respecto al webinar, vamos a intentar hacer una ponencia bastante dinámica, donde bueno, pues, hemos tenido la suerte, Eduardo y yo, pues en los últimos tiempos de trabajar conjuntamente y bueno, pues vamos a intentar compartir nuestra experiencia, sobre todo, bueno, pues por mi parte, dando un punto de vista más enfocado a agencia y Eduardo, pues dando un punto de vista más enfocado a cliente. Pero bueno, esta es una buena oportunidad pues, para poder ver cómo trabajamos de la mano en situaciones de crisis de reputación. Dando comienzo a la ponencia, vamos a empezar con principios básicos, intentar empezar de menos a más, para que bueno, todo el mundo nos sintamos familiarizados con la tecnología que vamos a utilizar. Una descripción rápida de lo que consiste en una estrategia de escucha reputacional, pues más que nada son supervisar conversaciones y menciones alrededor de tu marca que ocurren en redes sociales o en otros entornos digitales. Jeff Bezos, que es una persona pues, que intenta hablar muy claro, intenta explicar la terminología de una forma sencilla para que lo entienda todo el mundo, comenta que tu marca es aquello que dice la gente sobre ti cuando no está en la sala. Respecto al punto en el cual nos encontramos ahora, sobre todo pues, con la crisis del COVID, también uno de los puntos en los cuales estábamos de acuerdo, Eduardo y yo, pues que ahora mismo todo el mundo tenemos que estar preparados para vivir una crisis de reputación. Pues, ¿por qué? Pues porque tanto marcas como usuarios nos encontramos en un momento excepcional. Las marcas viendo qué políticas de contingencia tienen que tomar minuto a minuto y los usuarios pues estamos confinados en casa. Éramos usuarios que hasta hace 3 días teníamos planificada nuestra vida a corto y medio plazo y bueno, pues menos que canta un gallo pues nos hemos visto obligados a anular pues todo lo planificado. Entonces es por eso pues, que las crisis de reputación están a la orden del día. Respecto tanto a agencias como marcas, esto es como el COVID, cuando decían que todos teníamos que estar expuestos a la enfermedad en algún momento, pues las crisis de reputación exactamente igual y no tenemos que tener miedo a ello. Una de las preguntas que surgen en el sector del marketing, es una pregunta bastante generalizada, es si tengo que afrontar todas las crisis de reputación de la misma forma. Por la experiencia pues, que hemos ido acumulando durante todos estos años, cada experiencia tiene sus propias características. Cada marca es un mundo, cada marca tiene su propia seña de identidad y a la hora de protocolizar una crisis de reputación es realmente complicado pues porque cada crisis de reputación tiene un origen, tiene unas circunstancias, tiene unas características y siempre pues, a la hora de dar una respuesta más eficaz tenemos que aplicar planes ad hoc. Las primeras preguntas pues, que nos hacemos tanto marcas como agencias cuando vivimos una crisis de reputación, que es bueno, un estado excepcional que de primeras es bastante desconcertante, pues son preguntas genéricas y frecuentes. Por ejemplo, ¿debo contestar a todos los usuarios? Nos enfrentamos a gran volumen de publicaciones donde nos hacen una serie de preguntas que muchas veces no tenemos respuesta. ¿Debo lanzar un comunicado oficial o no? Hay marcas que sí que apuestan por ser lo más transparentes posibles, pero hay otras marcas que, bueno, pues que prefieren dejar pasar el tiempo, prefieren no echar más gasolina al fuego e incluso dejar las redes sociales en stand-by. La experiencia nos dice que esto es un momento realmente de comunicar. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar a nuestra audiencia. ¿Qué dice? ¿De qué se está quejando? ¿O cuáles son sus dudas más recurrentes? El segundo punto importante es la dimensión. Muchas veces tenemos que partir que vivimos en una sociedad donde la aparición de comentarios negativos en nuestras redes sociales va a ser nuestro día a día. Entonces sí que tenemos que tener la capacidad de poder dimensionar, de poder realmente saber si estamos pasando una crisis de reputación o simplemente es un movimiento pasajero. Y luego el tercer punto importante es la comunicación. Es muy importante que en estos tiempos, más en el cual nos encontramos, que tengamos la capacidad de comunicar, ser lo más transparentes posibles con nuestro usuario, personalizar el mensaje. Y luego también
ya lo comentará Eduardo más adelante, saber qué comunicar. Muchas veces la sobreinformación es nuestra peor herramienta. Muchas veces intentamos pasarnos de sinceros con nuestros usuarios y los usuarios no se ponen en nuestra piel y no están preparados para recibir lo que les vamos a comentar. Entonces es muy importante comunicar, pero comunicar bien. Bueno, esto es un poco contraproducente con lo que venimos hablando, que las crisis de reputaciones son crisis pues muy particulares, muy personales de cada una de las marcas o de cada una de las agencias. Pero sí que es cierto que a la hora de poder plantear estrategias nos vamos a enfrentar pues, con diferentes fases estratégicas y son fases estratégicas recurrentes que ahora vamos a desarrollar. Una fase muy importante que es la fase de setup, qué herramientas vamos a utilizar y cómo vamos a configurarlas. Luego, pues como comentábamos antes, es muy importante dimensionar realmente cuándo ruido me estoy enfrentando. Luego la parte de codificación, ver si todo el ruido que nosotros estamos generando es un ruido positivo, neutro o negativo. Eso también nos va a ayudar para poder tomar decisiones en el momento. Luego hay una parte muy importante que son las FAQs, que son manuales de respuesta. También todo esto muy hilado con la aprobación o no de protocolos de comunicación. Y terminemos con la fase de respuesta. En la fase de respuesta sí que vamos a poner especial énfasis porque sí que es importante que en estos tiempos de incertidumbre perfilemos mucho el mensaje y que nuestros usuarios, que son los primeros que están preocupados por las diferentes situaciones que están viviendo, reciban un mensaje muy personalizado. Respecto a la fase de setup, pues, bueno, independientemente de la herramienta que nosotros podamos escoger para hacer un servicio de escucha digital, todas las herramientas a la hora de configurar sí que siguen unos patrones comunes, pero la parte de setup es una parte súper importante. ¿Por qué? Porque lo que nos va a perfilar es realmente la recogida del ruido que nosotros queremos recoger. Entonces, es muy importante que en la parte de configuración previa de herramienta, pues configuremos campos como pueda ser el país, el idioma que queremos recoger, el tipo de medio, pues si queremos recoger información en redes sociales, en blogs, en foros, etc. Y luego la parte de búsqueda es una parte muy importante porque sí que nos va a configurar todo el ruido que nosotros estamos recogiendo. ¿Cómo podemos configurarlo? Pues primero, perfilando con la inserción de keywords, que son palabras clave, son palabras de búsqueda. Este ejercicio lo tenemos que hacer siempre conjuntamente la agencia con el cliente, ya que nosotros como agencia somos los especialistas, pero el cliente en este caso son los que mejor conocen su negocio. ¿Y qué podemos hacer si una keyword que nosotros incluimos corremos el riesgo que dimensione nuestra búsqueda? Porque a lo mejor pueden ser keywords pues, que pueden ser utilizadas pues, para diferentes tipos de búsqueda. Nosotros, por ejemplo, tenemos un cliente que es Cardiff, pues que si ponemos la keyword Cardiff, pues todo el ruido generado nos puede venir pues, todo lo que esté aconteciendo alrededor del cliente o todo lo que esté aconteciendo alrededor de la ciudad de Gales. Entonces, bueno, pues aquí también es muy importante tener a perfiles especialistas que tengan la capacidad de poder hacer búsquedas perfiladas, concatenando palabras y negativizando palabras. ¿Vale? Cuando ya hemos configurado las herramientas que nosotros podamos escoger, luego haremos un apartado de qué tipo de herramientas tenemos a día de hoy en el mercado. Luego hay una parte muy importante de dimensión del problema. Entonces, ¿cómo podemos dimensionar una crisis de reputación? ¿Cómo podemos ver si el ruido que nosotros recogemos pues es un ruido considerable, asumible o bueno, no tenemos que estar preocupados? Aquí hablamos de las 3 W, el where, el what y el who. Entonces, dentro del where es muy importante ver de dónde viene este ruido, si este ruido viene de redes sociales, de blogosfera, si viene de foros o incluso si se ha ido a otros entornos digitales, como puedan ser los más medios. Luego el what es qué tipo de contenido están generando los usuarios, que puede ser un contenido en formato texto, imagen, link o puede ser un mix de pues, las 3 tipologías. Y luego el who, pues, qué tipo de usuario está generando ese contenido. Eso a nosotros nos va a dar pistas también para poder dimensionar la gravedad de la crisis de reputación. Muchas veces son usuarios pues, que están asociados pues, a nuestra actividad de negocio, como puedan ser Pullman Tour, ahora Eduardo nos contará, los usuarios que están en el crucero y que preguntan sobre los diferentes servicios que se les ofrece, o pueden ser la aparición de trolls. Estos son estos usuarios que, independientemente de todas las explicaciones que nosotros les podamos dar, son usuarios que constantemente intentan, no sabemos por qué, dañar a nuestra marca. Luego también pues
pues corremos el riesgo de que pueda aparecer la aparición de un perfil influenciador, que bueno, podemos tener la suerte de que ese perfil influenciador juega a nuestro favor, generando opiniones positivas, o pueda ser un perfil influenciador pues que también juega en nuestra contra, pues efectuando opiniones que nos puedan a nosotros desfavorecer. Y luego incluso también tenemos la posibilidad pues, de que, bueno, pues dependiendo de la gravedad de la crisis de reputación, pueden aparecer asociaciones pues, que generen plataformas en entornos sociales pues, donde realmente nos compliquen a nosotros la vida pues, a la hora de poder dimensionar y a la hora de poder dar respuesta. Entonces, cuando hacemos esta mezcla, pues sí que podemos de alguna forma interpretar a qué crisis de reputación nos estamos enfrentando. Respecto a la parte de codificación, bueno, pues es una de las preguntas frecuentes que hay a día de hoy en el entorno de social media, de marketing, de escucha digital. Cuando nos enfrentamos a grandes volúmenes de comentarios, sí que los clientes intentan de alguna forma pues, que toda la codificación es todo el contenido que nosotros, o todo el ruido que nosotros recogemos, lo podamos codificar entre positivo, negativo o neutro, de alguna forma se puede automatizar. A día de hoy, ¿se puede automatizar el proceso de codificación? Sí que las herramientas están trabajando en modelos de inteligencia artificial que, bueno, pues que tengan la capacidad de codificar grandes volúmenes de comentarios, pero si nosotros, con la experiencia que tenemos, no es algo que solamos recomendar, sobre todo en el idioma español. Pues ¿por qué? Porque el idioma español tiene diferentes variables. Hay muchas palabras que significan una cosa que pueden engañar a estos sistemas de codificación. Respecto al tema de fax, a la hora de afrontar una crisis de reputación y de poder gestionar o generar manuales de respuesta, tenemos que prestar atención a estos tres vértices. Un vértice es la parte del cliente, donde el cliente pues, tendrá que de alguna forma aportar a la agencia ya sea un protocolo o ya sea un comunicado de prensa. Luego también Eduardo pues, nos comentará en las diferentes situaciones que hemos vivido conjuntamente cómo fue la parte de comunicación. Respecto al usuario, tenemos que ver también o tenemos que estudiar cuáles son sus dudas o cuáles son sus quejas. Y respecto a la agencia, pues por una parte nuestra experiencia, tenemos que tener la capacidad de poder recomendar. Y luego también, respecto a los manuales, tenemos que apostar por manuales que sean dinámicos, nunca estáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que por mucho que nosotros generemos unos manuales de actuación, constantemente los usuarios están actualizando las dudas y nosotros tenemos que tener la capacidad para poder actualizar estos documentos en directo. Pasamos a la parte de respuesta, la importancia de personalizar el mensaje. Pues esto exactamente igual que la parte de codificación. ¿Realmente se puede automatizar el proceso de respuesta cuando nos encontramos ante grandes volúmenes de contenido? Sí, y se puede hacer de una forma pues, positiva y se puede hacer de una forma negativa. Si hablamos de flujos o de estrategias interesantes a la hora de poder contestar grandes volúmenes de comentarios, bueno, pues aquí os ponemos un ejemplo de lo que hizo Iberia, pues también con la última crisis del COVID, donde habilitó un espacio de respuesta pues para que todos los usuarios afectados que habían contratado vuelos pues pudieran de alguna forma en una landing, la siguiente, poder indicar cuál había sido el problema y para que toda la información contemplada en esta landing pues pudiera ser basado a una persona que pudiera dar una respuesta personalizada. Luego, evidentemente, también hay formas negativas de poder automatizar el mensaje. También nos ponemos aquí el ejemplo de lo que ha sucedido con Zara. Pues cuando se inició la crisis del COVID, pues bueno, Zara se aventuró a decir que ellos en ningún momento iban a despedir a ninguna persona de su plantilla y que incluso ellos no se iban a adherir a ninguna fórmula de ERTE. Y bueno, pues como nos ha pasado yo creo que a todos, la crisis nos ha hecho replantearnos pues, las diferentes iniciativas pues en tiempo récord, y lo que empezaron diciendo que no iban a contemplar ningún tipo de medida, pues al final pues, se han ido contradiciendo. ¿Esto qué ha generado? Pues ha generado ruido negativo en redes sociales. Aquí os marcamos pues,
bueno, una medida, digamos, que es interesante, como pueda ser la transparencia, con un comunicado de prensa, pues donde Inditex, en este caso, informa pues, a su audiencia de la forma más transparente posible de cuáles han sido las medidas que han adoptado, pero por otra parte, en un cuadro rojo indicamos la automatización del mensaje y como en redes sociales, cuando tú un mensaje lo utilizas para contestar a diferentes usuarios, ese mismo mensaje se determina jugando en tu contra. ¿Cuáles son las claves para transformar a un usuario preocupado en un usuario satisfecho? Aunque luego también Eduardo profundice sobre este punto, en estas redes sociales, en este mundo de agencia, sobre todo nosotros apostamos por la transparencia y por la personalización del mensaje. Y aquí os ponemos un ejemplo de lo que, de cómo hemos nosotros solucionado diferentes situaciones de crisis para Pullmantur. Cuando hablamos de transparencia, hablamos de la parte de comunicación. La marca apuesta por comunicar a los diferentes usuarios pues todas las medidas que está tomando. Y esto, aunque evidentemente pues, tenemos que convivir pues, con comentarios negativos, pues, lo que sí que podemos comprobar es que cuanto más transparentes, cuanto más personalizamos el mensaje, más agradecidos se suele mostrar la audiencia con nuestras redes sociales. Continuamos con la parte de herramientas. Herramientas a día de hoy pues, hay muchas, hay diferentes soluciones. Todas las características que pueden ofrecer estas herramientas suelen ser bastante similares. Quizá las herramientas más potentes actualmente en el mercado son Social Studio y Brandwatch. Tanto Pullmantur como nosotros hemos apostado por la solución de Social Studio y aquí sí que os marcamos pues, una serie de indicadores que a nosotros nos ayudan a poder decidir entre una herramienta y otra. ¿Cuáles son estos marcadores? Pues por una parte, la cobertura internacional. Queremos herramientas pues, que nos puedan ayudar a poder dar respuesta a clientes internacionales y a recoger ruido pues, de diferentes idiomas. Luego, toda la parte de monitorización de plataformas. Queremos herramientas que, por una parte, a nosotros nos ayuden a poder rastrear todo el ruido que se generan tanto en redes sociales como en entornos digitales. Luego, la parte de dashboarding. También lo que sí que estamos cada día viendo más es que los clientes quieren ver dashboardings donde se pueda recoger información en directo. Creación de alertas. Aunque siempre nosotros apostamos por que haya un perfil por detrás que aporte valor a la escucha, cuanto más automaticemos esta generación de alertas que pueda recibir el cliente de forma automática, pues más fácil nos ayudará pues, a poder transmitir la información en directo. Luego también hablamos de usabilidad. Queremos herramientas que sean realmente fáciles de usar. ¿Por qué? Porque intentamos trabajar en entornos donde tanto la agencia como el cliente pueden trabajar de la mano. Y luego la exportación de data. Queremos herramientas que nos sirvan para poder trabajar nuestros reportings. Reportings que, bueno, pues ahora también comentará Eduardo, son reportings que nos utilizan a tomar decisiones en directo. Aunque nosotros siempre apostamos porque haya una persona analítica por detrás que pueda interpretar este dato, siempre buscamos herramientas que nos puedan facilitar esta extracción de datos porque sí que necesitamos que los reportings cada día sean más sencillos y más rápidos de hacer. ¿Qué nos recoge una herramienta de escucha? Bueno, muchas veces cuando contratamos una herramienta de escucha siempre pues, nos venden todos los beneficios de este tipo de tecnología, pero sí hay que tener en cuenta que son herramientas que no recogen todo el ruido que a día de hoy aparece en redes sociales. Sí que recogen la mayoría de todas las menciones que puedan aparecer en entornos tanto públicos como privados en las diferentes redes, pero por ejemplo en Instagram, que es una red pues, bastante aspiracional, donde el usuario la utiliza para poder compartir contenido personal, pero que también cada día más la está utilizando pues, para poder ponerse en contacto con marcas, para poner de manifiesto su satisfacción o para resolver dudas. ¿Qué pasa? Que bueno, lo que sí que estamos encontrando la dificultad de estos entornos privados poder rastrearlos. Aquí, bueno, como solución siempre nosotros aportamos que haya una persona por detrás, que esta persona sí que pueda recoger todo el contenido que se están ubicando en entornos privados y que pueda dar respuesta en directo. Respecto a la parte de reporting, pues aquí un poco más de lo mismo. No podemos hablar de una tipología de reporting básica pues para todos los clientes. Sí que apostamos porque cada uno de los clientes pueda recibir un reporting ad hoc, porque todas las crisis de reputación que nosotros nos enfrentamos pues tienen sus propias características, pero sí que podemos trabajar en una estructura pues, que nos ayuden a ordenar pues, toda la información que venimos recogiendo.
Por una parte están lo que consideramos nosotros alertas tempranas, eso quiere decir es información al minuto. Ahora explicamos un poco más en detalle. Luego están las alertas diarias y los informes finales. Respecto a alertas tempranas, diferenciamos tres tipos de alertas. Por una parte son los acontecimientos. Estamos muy expuestos a día de hoy pues, a que aparezcan tanto los ministros como el presidente del gobierno a las ruedas de prensa que son información muy valiosa tanto para nuestro negocio como para nuestro día a día. Muchas veces los clientes están en diferentes reuniones, necesitan de nuestros ojos para que nosotros tenemos la visibilidad de lo que está aconteciendo y para que todo lo que ocurre en este tipo de acontecimientos se lo podamos hacer llegar para que ellos puedan tomar decisiones. Luego, por otra parte, está la aparición de noticias espontáneas, son noticias que no nos esperamos. Y bueno, pues ahí también nuestra capacidad de poder rastrear o de poder generar alertas automáticas para poder detectar noticias que aparecen en entornos sociales y que nosotros podamos de alguna forma avisar al cliente para que puedan tomar medidas lo antes posible. Y por otra parte está la aparición de trolls. Es lo que comentamos, son este tipo de perfiles que no sabemos muy bien por qué, la toman con nuestra marca y lo único que hacen es intentarnos complicarnos la vida. Entonces, de esta forma es exactamente igual. Aquí nosotros tenemos que tener la capacidad de poder detectar en una primera fotografía, pues a través de herramientas, a través de nuestro expertise, quién son estos perfiles, qué tipo de contenidos generan y cuál es el inicio de esa relación o de esa insatisfacción con nuestra marca. Aquí, ¿qué herramientas utilizamos para poder trasladar estas alertas tempranas a nuestros clientes? Pues por una parte podemos utilizar la generación de un grupo de WhatsApp, que lo podemos activar en momentos de crisis y en situaciones a lo mejor que nos pillen fuera del horario laboral. Lo podemos hacer a través de correo, también lo podemos hacer a través de plataformas colaborativas, como pueda ser Colab, una plataforma que utilizamos nosotros internamente en Royal, que nos permite trabajar de la mano conjuntamente con los clientes. Luego, respecto a la alerta diaria, lo que nosotros denominamos la lista de prensa, pues no deja de ser un clipping de prensa verticalizado por categorías afines a los valores de nuestra marca. El objetivo es que el cliente, cuando se incorpora a su puesto de trabajo, en un primer vistazo, sepa qué tipo de noticias hay en la actualidad y a qué se va a enfrentar a lo largo del día. Estas alertas diarias, pues exactamente igual. Las podemos nosotros hacerlas llegar a clientes a través de formato. Y luego, por otra parte, está alerta diaria o alerta resumen. Esto es una fotografía de lo que ha pasado en el día a mi marca en entornos sociales. Esto no deja de ser pues, una fotografía desarrollada donde mezclamos información extraída de herramientas, conclusiones analíticas y recomendaciones. Y luego, por otra parte, pues un informe final, donde, bueno, pues lo dicho, no podemos nosotros hablar de un informe tipo, ya que cada cliente pues tiene sus propias características, pero sí que podemos hablar de una estructura base. Esa estructura siempre es importante empezar con un contexto, es ver a qué tipo de crisis nos hemos enfrentado, cuáles han sido las consecuencias, para luego pasar a los principales datos. Siempre es importante que estos principales datos el cliente tenga pues, acceso para poder ver evolutivos. Luego hay un análisis por plataforma y medio, pues donde podamos ver la verdadera dimensión del problema, del sentiment, donde también podamos analizar posibles brotes verdes y siempre hay que finalizar con unas conclusiones y recomendaciones. Conclusiones y recomendaciones pues, que nos van a servir tanto a agencia pues, para saber cuáles van a ser las diferentes estrategias que vamos a activar a continuación, como para el cliente pues, para poder tomar decisiones de negocio. Por mi parte termino, creo que lo he clavado, te doy paso, Eduardo, para que puedas continuar con el webinar. Perfecto, muchas gracias, Vicente. Voy a compartir aquí mi presentación, un segundito. Dejo de compartir yo la mía. ¿Se me ve? Sí. Vale, bueno, pues muchas gracias, Vicente, muchas gracias también por la presentación. Bienvenidos al webinar y bueno, hay un placer compartir estos minutos con vosotros. Voy a intentar condensar la presentación en 20 minutos, ¿vale? Para tener 10 minutos al final que podéis hacer preguntas. También os comento que si tenéis alguna duda que no haya podido entrar en esta sesión, pues bueno, por LinkedIn o hasta por Twitter es fácil encontrarme y podemos continuar ahí el debate. Siguiendo y cogiendo un poquito el testigo de
Vicente, bueno, como he comentado, llevamos un año ya trabajando con Royal. Estamos mucho haciendo la práctica, ¿no?, del learning by doing. Estamos, pues bueno, pues con su expertise y con el nuestro, pues estamos pues trabajando, generando procesos, protocolos, aprendiendo la herramienta, ¿no? Y al final es pues nuestro día a día del negocio, de todos los negocios en día, ¿no? Lo que es el ir iterando y el ir aprendiendo. Entonces, en este tema en el que estamos hoy, que es el de, bueno, del Online Reputation Management, cuando tengo una crisis, la pregunta que queríamos hacer nosotros, ¿no?, es, por parte de clientes, bueno, ¿por dónde empiezo? Lo primero y lo más importante es por saber la dimensión de la crisis, ¿no? Es decir, oye, ¿qué está pasando? Tengo un frente concreto, tengo varios frentes, son varios frentes de un solo origen. Normalmente suele venir por un frente en concreto, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, ese frente puede, o por un origen concreto. Por ejemplo, la crisis del COVID, pues a nosotros nos genera varios frentes. Por un lado tenemos las cancelaciones, por otro lado podemos tener gente que tiene dudas sobre su próximo crucero, por otro lado, incluso familiares. Oye, que tengo familia dentro de un crucero, ¿qué va a pasar? Entonces, es un mismo origen con distintos frentes y cómo va escalando eso. ¿Es exógeno? Pues bueno, la crisis del COVID evidentemente es exógeno, no depende de nosotros. Si era una crisis, en nuestro caso al principio, de categoría cruceros, pero que tenemos que estar monitorizando día a día para ver cómo se está la categoría, porque al final mi cliente, mi usuario va a hacer un crucero, ¿no? En ese aspecto es una categoría un poquito marca blanca. Yo hago un crucero y luego ya veo qué empresas hay, qué precio tengo, y al final, si se daña la categoría, se daña mi producto. Entonces tenemos que también estar monitorizando eso. ¿Quién está detrás de la crisis? ¿O quién está detrás? Normalmente van a ser clientes, ¿vale? En circunstancias normales. Dependiendo de la dimensión de la empresa, pues puede ser que sean prospects o que sean potenciales clientes, o que sean prospects. Por ejemplo, si somos un Telefónica, si somos un Vodafone, si somos una grandísima empresa, pues una campaña de publicidad no bien orientada puede generarnos una crisis, ¿no? De clientes son clientes. Y sobre todo, ¿desde cuándo? Ahora que estamos muy familiarizados con esto de las curvas exponenciales, ¿no? Con aplanar la curva, con llegar al pico y que ya todos somos expertos en las funciones exponenciales, pues tenemos que saber justo dónde estamos en esa curva. Estamos en el principio, esto se nos ha ido ya de madre, se nos ha ido de descontrol, cómo está la cantidad de menciones, de crisis, de iteraciones que vamos teniendo día a día. Hemos hecho bien el seguimiento, se nos está esto viralizando, y nunca mejor dicho ahora en esta situación, se está creando ese efecto de bola de nieve. Entonces, esto nos da la dimensión. Puede ser que estemos en una situación en donde tenemos todo controlado. En el fondo, si tenemos todo controlado, no es una crisis, porque lo tengo controlado. Y las crisis empiezan cuando estamos, ¿no?, en esta diapositiva que veis, en esta parte amarilla, ¿no?, en donde se me empieza a ir de control, tengo que aplanar esa curva cuanto antes, tengo que tomar medidas, tengo que monitorizarlo, tengo que actuar y tengo que estar, como decía Diego al principio, 24/7 por 365, porque las crisis te aparecen un viernes, un sábado, y tienes que por lo menos tener los protocolos y los procedimientos para tenerla bajo control y controlarla. El problema te viene cuando ya has perdido, bueno, la capacidad de reacción y te va a dañar y mucho tu marca, cuando ya estás en esta zona roja, ¿no?, que ponemos aquí. Cuando reaccionas tarde, mal, el daño está hecho y lo que hagas, pues bueno, pues es poner tiritas, ¿no?, o parches a una vía de agua que ya tienes. Es lo que siempre tenemos que evitar, que no pase la crisis de esa zona amarilla. Y aquí es cuando entra el tema, ¿no?, la pregunta que nos decíamos, oye, ¿cómo me puede ayudar mi agencia de comunicación, mi agencia de social media en una crisis? Pues bueno, pues evidentemente nos puede ayudar y mucho. Primero, por la anticipación. A ver, asumámoslo, las empresas, incluso por muy grandes que seamos, tenemos una estructura fija. Podemos tener un community manager, podemos tener incluso un equipo de social media, pero siempre va a ser una estructura fija con un horario y con unos skills que no va a cubrir todo lo que me puede cubrir una agencia de social media. Igualmente, normalmente las empresas cometen el pequeño error, ¿no?, de a lo mejor poner como social media, como community manager al becario de turno o al junior, y oye, al final son los que están dando la cara de tu empresa, los que tienen que estar lidiando con tres patas del social media, no nos olvidemos, tienen que estar lidiando con el social media optimization, es decir, con ese contenido que hay que generar en social media de forma orgánica, con ese social media marketing, es decir, al final social media no deja de ser un canal de marketing, de comunicación, donde lo que quiero es atraer ese interés, estamos comunicando, generando audiencias a esos usuarios que normalmente están en ese top of the funnel, ¿de acuerdo? Es
decir, al final tienen que saber de marketing, pero es que también el social media hoy en día son las hojas de reclamaciones 2.0, como yo las llamo. Al final es donde voy a quejarme, donde quiero hablar con la marca, donde le voy a exponer mi descontento, y por tanto es esa labor de atención al cliente, de customer experience, de feedback management, que también tiene que ser capaz de tratar ese community manager. ¿Qué es lo que pasa? Es muy difícil que un community manager, y más que un perfil junior, sea capaz de manejar todo el espectro de social media, y ahí es donde mi agencia puede, primero, anticiparse con herramientas, tener ese expertise de saber qué es lo que hay que hacer en cada caso y, sobre todo, ayudarnos para generar los protocolos y los procedimientos correctos. Ojo, los protocolos tienen que estar siempre antes de la crisis. Tú no puedes hacer un protocolo cuando ya estás en la crisis, cuando ya te está cayendo la sangre, ¿no? por el brazo, porque tienes que tapar la herida, ¿no? Ahí es cuando no puedes hacer ese protocolo, tiene que venir antes. Ese protocolo, evidentemente, podemos pensar, ya, pero nadie pensaba o nadie se esperaba una crisis como la del COVID. ¿Cómo hago un protocolo ante eso? Bueno, es que los protocolos tienen que ver con qué tipo de crisis tenemos, cómo nos está afectando, en qué momento de esa curva exponencial nosotros estamos, y dependiendo de cuándo identifiquemos y cojamos esa crisis, qué protocolos activamos. Oye, generamos un gabinete de crisis, oye, tenemos las respuestas preparadas, oye, qué departamentos, qué equipos, cómo nos coordinamos y quiénes son los contactos, y en un momento dado a quién tengo que llamar. Un ejemplo, por ejemplo, de esto nos pasó, creo que en enero de este año, fue antes del COVID, pues que tuvimos una alerta de tsunami en el Caribe. Hubo una alerta de tsunami que podía afectar tanto las costas de Colombia, de México, como de Jamaica y Puerto Rico. Y teníamos un barco que iba para Jamaica con un montón de clientes y de pasajeros de LATAM en un barco de los nuestros. Yo recuerdo que Diego Roya me estaba llamando, creo que un viernes o un jueves, me da igual, a las 10 de la noche. Oye, que tenemos esta alerta de tsunami, nos ha salido en las herramientas, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? En ese momento, pues bueno, pues activábamos los protocolos, lo pusimos en conocimiento de toda la compañía, de operaciones, de marketing, del equipo digital, y ya por lo menos los equipos estaban preparados, con las manos en el teclado, ¿verdad? Y con los teléfonos preparados para organizarnos. No pasó nada con esa alerta de tsunami, pero un poco más tarde nos ha venido lo del COVID. El protocolo, por cierto, a veces nos viene una crisis cuando estamos trabajando en protocolos. Bueno, pues cuando nos viene una crisis y no tenemos protocolo, pues pasa lo que pasa, que vamos pues como podemos. ¿Cómo también una pregunta que nos hacemos? ¿Cómo nosotros, por parte de como empresa, podemos ayudar a nuestra agencia de social media? Bueno, lo más importante es haciéndola conocer bien el producto. Y esto tiene que ser un poquito autocrítica, no autocrítica, sino el ser conscientes, tanto nosotros como empresa, como la agencia, que por un lado nosotros como empresa tenemos que hacer todo lo posible para que la agencia, para que el colaborador conozca el producto. Pensad que estamos ahora mismo en una época en donde, y sobre todo si estáis aquí y me estáis escuchando, pues probablemente nos dediquemos todos al sector servicios de un modo u otro. En el sector servicios no vale eso de mi proveedor que me provee de un servicio o de un bien, sino que es mi colaborador, tiene una expertise, tiene un know-how, tiene un conocimiento que yo no tengo y que quiero que me ayude con esto, ¿no? Pero para que me ayude con esto, a la vez, la agencia tiene que conocer muy bien nuestro producto. Lo que no puede ser, por parte también de la agencia, es, oye, es que no sé, que no es el caso de Roviape, ojo, pero es que no sé cuándo es, qué estacionalidad tiene tu negocio, que no sé qué es lo que pasa dentro de un barco, que no sé cuál es vuestra política de cancelación. Entonces habría un gap, habría un decalaje de tengo mucho expertise en social media, sé manejar muy bien las herramientas, pero a la hora de conocer el producto no lo sé y no me vale todo ese expertise que tengo para dar un buen servicio en social media. Entonces esto es una simbiosis y una responsabilidad de ambos, y nosotros como empresa tenemos que asegurarnos de que nuestros colaboradores conocen casi tan bien como nosotros el producto. Por otro lado, hay que hacer que la agencia sea parte del equipo, y esto es algo fundamental, ¿de acuerdo? Y por parte del equipo tiene que ser una colaboración totalmente transversal, tienen que ser parte de cualquier gabinete de crisis, y cuando digo que tengan que ser parte de cualquier gabinete de crisis, no es que necesariamente siempre tengan que estar a lo mejor en el Consejo de Administración cuando se está debatiendo cómo se va a afrontar una crisis, sino que sean parte de ese equipo que recibe las instrucciones, que recibe la información por parte de la empresa de cuál es el protocolo, de qué hay que hacer, y que toda esa comunicación y todo ese acceso a las personas relevantes puedan tener acceso. Imaginaos,
oye, tengo una crisis, un sábado por la tarde, por la noche, sé que tengo los teléfonos, o sé que tengo los emails, o sé que tengo los contactos de la empresa adecuados, tanto si tiene que ser de operaciones, o si tiene que ser de marketing, o si tiene que ser del departamento legal, para tratar ciertas cosas. Siempre, evidentemente, lógicamente, vamos a intentar tener una interlocución única con una persona que sea, por parte de la empresa, la responsable, en este caso, o bien de lidiar con crisis o bien de lidiar con social media. Lo único que pasa es que esa persona, a lo mejor, va de vacaciones, no está disponible, no puede atender a la agencia. Bueno, pues la agencia tiene que ser capaz de mover algún palo o de tocar las palancas que sean necesarias para que esta actividad no se pare en una crisis, para que lo que es la gestión de la crisis no se pare. Y la empresa, a quien toque, sabe que, bueno, que es parte del equipo y que por tanto está en el loop, en el flujo de la gestión de la crisis. Y también asumir cierta independencia. ¿A qué me refiero con independencia? No es la agencia en sí la que tenga que por sí misma asumir independencia, sino el equipo digital. Es decir, si tengo una crisis, ¿qué puedo hacer? ¿Qué decisiones tomo dentro del marco que me da la empresa, dentro de las líneas a seguir y dentro de esos límites que no puedo pasar? Porque lo contrario, ¿qué es? Lo contrario es la burocratización de la crisis. Lo contrario sería una persona decide y el resto, que es lo que hay que hacer, y ojo, y se hace mucho también todavía en empresas, y es hasta lógico que en una crisis lo va a llevar solamente la dirección de comunicación, que es la forma tradicional de hacerlo, y que no es que sea erróneo, pero que muchas veces el cómo se transmite esa información y cómo llega al resto de equipos tarda mucho. Que tarda mucho pueden ser 4 horas o 5 horas o un día en una crisis, y donde a lo mejor 10 minutos es muchísimo tiempo. Y al final tenemos unas directrices o unas instrucciones, unos comunicados, que no es lo correcto, lo que espera nuestro usuario. Por eso es tener esa cierta independencia. También nos preguntábamos qué características debería tener el perfil que responda en nombre de mi empresa, teniendo en cuenta que al final social media me lo va a llevar no una persona, sino me lo va a llevar o un equipo de social media con la ayuda de mi agencia, o directamente mi agencia va a ser la que me va a estar gestionando social media. Pues lo que tenemos que hacer es crear una personalidad digital reconocible. Y aquí un poquito de autocrítica para los profesionales digitales es, siempre nos quejamos de que a lo mejor marketing tradicional, oye, pues no ha entendido del todo lo que es digital, son otros tiempos, es otra forma de trabajar, pero eso no significa que todo lo que se hace en marketing digital, en marketing tradicional, o esté mal, o esté obsoleto, o ahora no valga. No, es que tenemos que saber también de marketing. Tenemos que saber qué significa la voz de marca, qué significa el posicionamiento de marca, el posicionamiento de empresa, lo que es el brand appealing. ¿Por qué? Porque lo que tengo que construir y lo que tengo que dar es esa voz de marca homogénea, dándome igual el canal en el que esté. Ya sabéis, el concepto omnicanal no es que va mucho más allá de lo que es a la multicanalidad. Por tanto, tengo que tener una personalidad digital reconocible, totalmente alineada con la personalidad de la marca, y sí que lo que tengo que hacer es adaptarlo a cada canal. Tener, pues, mi voz de marca digital. Por ejemplo, nosotros en Pullmantur tenemos una voz de marca de cómo hay que dirigirse al pasajero cuando estás en un barco, pero eso, cuando lo llevamos a los canales digitales, está adaptado tanto al canal como al contexto, pero hemos de ser claramente reconocibles. E igualmente tenemos que tener protocolos definidos. ¿Qué pasa si tengo una crisis que tiene que escalar al equipo de feedback management? Ese equipo de feedback management va a coger esa queja, o va a coger esa crisis, o va a coger esa iteración que hay que hacer con ese usuario, y va a contestar sin respetar la voz de marca, sin ver el histórico que hay, sin saber el contexto. Rompemos esa experiencia con el cliente. Por tanto, aquí también no es solamente un tema de social media, sino de customer experience, y de una cosa que se habla mucho en los últimos años, que es transformación digital. ¿Por qué? Porque que toda la empresa esté alineada con esa estrategia digital, y que las personas que están en atención al cliente o en feedback management sepan cómo tratar a un usuario que viene de unos canales digitales y que ha tenido una cierta interacción con la empresa, y que cuando esté tratando con ella, el cliente tenga la misma percepción de que está tratando con las mismas personas, nos da un plus, ¿no?, a la hora de resolver esa crisis y esa queja concreta del usuario. Y cuando la crisis traspasa fronteras, ¿cómo lo afronto? Pues equipos que estén en el mismo uso horario. Es decir, necesitamos equipos, en nuestro caso, en LATAM. De hecho, si Royal no hubiera tenido equipos en LATAM, pues muy probablemente, no sé si no estaríamos trabajando con ellos, pero desde luego que en LATAM sí que no nos llevarían cuenta, porque es fundamental tener a equipo allí, que primero sepa la cultura, segundo tenga el mismo uso horario.
Herramientas de monitorización, lo hemos visto, lo ha explicado muy bien Vicente. Nosotros usamos Social Studio, pero hay 200.000 herramientas. Al final, esas herramientas, cuando un equipo aquí en España, en Madrid, acaba su jornada, se traspasa al equipo que está en LATAM para seguir, en este caso, una crisis como la que hemos tenido en el COVID hace un mes. Y tener esos daily follow-ups cuando tenemos crisis. El ejemplo del COVID. Hace un mes teníamos barcos con pasajeros y nos estaban cerrando puertas, ¿vale? Porque esto fue un poco locura en una semana, todo se volvió patas arriba y recuerdo una crisis que nos salió un fin de semana en donde estuvimos, pues, el equipo de social media de Pullman Tour y yo, pues ese fin de semana, pues desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, delante del ordenador y monitorizándolo. Y con el equipo de Royal también un sábado aquí en Madrid haciendo la monitorización y a las 7 de la tarde aquí en España se pasaron los bártulos, ¿no?, al equipo de LATAM haciendo ese follow-up y ese recap de 15 minutos, decir, oye, ha pasado esto, tenemos estos frentes abiertos, la situación es la siguiente, por parte de Pullman Tour esperamos un comunicado dentro de un par de horas, os lo daremos, bueno, pues todo ese daily follow-up que se necesita en una crisis y todo ese relevo de herramientas y de procesos, ¿no?, que vamos dejando a los equipos que vienen detrás. En la toma de decisiones, tenemos siempre una pregunta que, oye, y cuando tenemos una crisis, ¿automatizamos respuestas? Pues bueno, pues por poder, a ver, yo no soy partidario de automatizar respuestas, aunque técnicamente podamos. Por un lado dices, pues tiene cosas positivas, sí, porque contestamos a todos y parece que hay una obligación, y tenemos esa obligación moral y social de dar siempre una respuesta a nuestro usuario. Claro que sí. Y también con esa automatización de respuestas damos esa sensación de rapidez, disponibilidad y accesibilidad. Pero la sensación de disponibilidad y de accesibilidad es un poquito, bueno, no es real, porque ni estamos disponibles ni estamos accesibles. Yo sí que veo muy bien lo que es automatizar cuando haces un acuse de recibo. Oye, hemos recibido tu queja, hemos recibido tu pregunta, estamos hablando de una crisis, no damos abasto a todo, pero que sepas que la vamos a procesar y cuando podamos nos ponemos en contacto contigo. El problema de automatizar este tipo de crisis es que podemos alimentar al troll, ¿no? Lo hemos hablado antes. Hemos visto el ejemplo de cómo Zara respondía con una respuesta que parecía automatizada a Juan Carlos Monedero. Y de una forma un poco naïf y un poco happy flower, ¿no? Cuando a lo mejor necesitaba otra respuesta. Aparte de que si no personalizamos esa respuesta, en el fondo no estamos personalizando nada. Al final, ¿vale? Somos, pues, autómatas. Entonces, en el mundo real, al final, yo creo que simplemente va a hacer acuse de recibo bien, pero si no, yo creo que no se debería de automatizar las respuestas. Además, tenemos que asumir que a lo mejor no somos capaces de contestar a absolutamente todo el mundo, dependiendo de la magnitud de la crisis, pero sí podemos poner recursos como lo que son hubs de información, packs de las crisis, formularios dependiendo bueno, de la crisis y del interés o de lo que quiera hacer el usuario. Es decir, oye, yo tengo una reclamación, pues bueno, pues relléname este formulario, o yo quiero hablar con, yo qué sé, información sobre mi próximo crucero, pues bueno, pues entonces tienes que, bueno, pues me lo indicas y va a ir al departamento adecuado, bueno, pues ese tipo de cosas para que podamos por lo menos filtrar y podamos seleccionar a qué preguntas tenemos que hacer caso. Lo que sí que recomiendo son los chatbots, que todavía no lo tenemos en Pullman Tour, porque sí que da una interacción mucho mayor que simplemente una automatización de respuestas. ¿Cuál es el problema de los chatbots que vemos en el día a día? Que están regularmente implementados, que tienen muchas fallas y que, bueno, que la experiencia no es buena. Por eso cuando se aborda un proyecto de chatbot, en este caso, debería ser como un producto mínimo viable para algo muy concreto, deberíamos ir testeándolo y deberíamos cubrir ese 70-80% de interacciones que normalmente se repiten y que nuestras herramientas de analítica nos pueden dar, o nuestras herramientas de social media, para configurar ese chatbot de forma adecuada y que nos vaya aligerando y poco a poco irlo creciendo. Es decir, un proyecto puro agile, un proyecto lean, es decir, hipótesis, crear un producto mínimo viable, ver si se cumplen las hipótesis, e ir iterando e ir haciendo crecer ese producto. Comunicados oficiales, voy a ser muy rápido. Claro que hay que ser transparentes, primero porque es lo correcto y eso va a generar beneficios a medio y largo plazo, porque tenemos una responsabilidad social con nuestros clientes y porque podemos generar hasta una responsabilidad penal. Imaginaos que tenemos una crisis no ya del COVID, sino un data breach. Pues por GDPR tenemos que comunicarlo a nuestros usuarios afectados y si no lo hacemos es que tenemos una responsabilidad penal. Lo único que pasa es que tenemos que ser transparentes en su grado justo, en su justa medida, contar lo necesario y sin hacernos daño a nosotros mismos. Ser transparente no significa
el hacernos daño. También, para que seamos transparentes y para que esto sea ágil, pues es lo que he comentado antes. ¿Está el director comercial alineado con esa voz de marca digital? ¿Entiende el mundo digital? ¿Esos comunicados que hacemos están adaptados a digital? Y si no lo están, ¿es el equipo digital con mis colaboradores y con mi agencia, es parte de ese gabinete de crisis, recibe la información y las decisiones de la empresa en tiempo real y de tal modo puede adaptar esos comunicados de la empresa al canal digital? Pues nuestra experiencia en Fullmantur ha sido que al principio éramos muy lentos con esto. Al principio, pues ahí teníamos al equipo de RoyUp, pues con las crisis que teníamos del COVID, esperando el comunicado oficial, nos están preguntando aquí, pero estamos esperando a que nos digan algo. Y en una semana fuimos nosotros levantando la mano y pidiendo, pues lógicamente, a través de esos procedimientos y esos permisos que tenemos que tener por nuestro propio CEO, el decir, oye, que tenemos que ser mucho más ágiles, que tenemos que ser capaces de responder al usuario, que en cuanto sepamos cuál es la posición de la empresa y sepamos las líneas rojas que no podemos pasar, no podemos esperar a la típica nota de prensa que vamos a calzar en Facebook o en Instagram, que tenemos que adaptar el mensaje. Y ahí ha sido el learning by doing, es decir, bueno, en cuanto nosotros tenemos desde el minuto 1 que ya sabemos cuál es la posición de la empresa, empezamos a adaptar el mensaje y a contextualizarlo según el cliente, según sus necesidades y según el canal en el que estamos. Pues así de transparentes y así de ágil, flexibles y de organización transversal y horizontal tenemos que ser. Y ya la última, y quedan 10 minutos, para mí esta es la más interesante, ¿no? Que es, ¿qué tipo de decisiones puedo tomar para transformar a un cliente enfadado en uno satisfecho? Bueno, esto no es ninguna fórmula matemática, no tengo yo la respuesta que vaya a transformar a un cliente insatisfecho en uno satisfecho, porque si no me estaría haciendo de oro. Lo que tenemos que asumir es que efectivamente vamos a perder muchos clientes. Y os voy a responder con 3 obviedades, pero que me van a dar paso para lanzaros algunos retos, ¿no? Y algunas reflexiones. Pues evidentemente tenemos que escuchar por qué alguien está insatisfecho, tenemos que entender el porqué y tenemos que actuar. Esas son obviedades que seguramente ya lo sabéis. La clave está aquí en medir, ¿vale? Y por medir me refiero a, oye, ¿cuántos... esta estrategia de Customer Experience y de convertir un cliente insatisfecho en satisfecho, ¿qué beneficios tiene? ¿Realmente tiene un ROI positivo? ¿Y cómo calculamos ese ROI? Porque, ojo, esto puede ser... sabemos que tenemos que satisfacer la demanda de nuestros clientes, tenemos que, sobre todo, si alguien tiene alguna queja, lo que es el atender, el escucharle y el resolverlo, pero ¿cuánto cuesta eso? ¿Y cuál es su ROI? Me explico. Porque alguien tenga una queja conmigo, se la podemos resolver bien y al final acabe satisfecho, ¿eso significa que me va a dar dinero en el futuro? ¿Significa que he conseguido evitar una cancelación? Eso no lo sabemos. Lo que sí que podría saber es cuando alguien me ha cancelado, intentar solucionar ese problema, pero eso es trabajar a posteriori y ahí sí que va a ser mucho más difícil cuando alguien me ha cancelado un crucero el hacer que lo vuelva a comprar. Es decir, me tengo que anticipar. Además, imaginaos en una aerolínea low cost. Tenemos un problema con ella. Llamamos, estamos muy enfadados. Al final nos solucionan el problema y no cancelamos el billete. Y dentro de un año tenemos que hacer otro viaje. ¿Vamos a hacer ese viaje porque me han resuelto el problema o lo hacemos porque tiene un precio fantástico? Quizás si no me hubieran solucionado el problema, aunque me den un precio fantástico, no lo haría en el futuro. Pero en realidad en el futuro lo estoy haciendo porque he visto una oferta que me han contactado a través de programática con un precio que es el que estoy buscando, que es el que necesito, que mira, que sabían que tengo que ir ahí y entonces reservo. ¿A quién atribuimos esa venta? A esa campaña de programática, le asignamos un modelo de atribución a mi atención al cliente, a ese customer experience que tengo. Es decir, son temas muy difíciles de medir, que lo que yo propongo hacer siempre es, bueno, pues medirlo a través del NPS, medirlo a través de, oye, ¿cuál es mi ratio de cancelación ahora mismo? Y cuando mejoramos nuestra atención al cliente, ¿cómo vamos mejorando ese ratio de cancelación? ¿Cómo vamos mejorando a lo mejor el average order value a lo largo del tiempo? ¿Cómo vamos incrementando mis canales digitales? Porque cuando mi cliente se pone en contacto conmigo, le doy una mejor atención, pero eso al final tiene un ROI que más o menos puedo estimar a medio y largo plazo. Va a hacer un subíndice del NPS, es decir,
de todos aquellos que han tenido una queja conmigo, desde qué hacer encuestas y desde dónde parto y cómo con el tiempo he ido mejorando esos índices de satisfacción y ese NPS. Por tanto, aquí estamos ya hablando no solamente de social media, estamos hablando de Customer Experience, estamos hablando de proyectos de CRM. Y al final, esto lo que significa es que social media, CRM, Customer Experience no dejan de ser parte de esa estrategia digital y de esa estrategia de transformación digital de una compañía. Porque todo esto, el Customer Experience, desde lo bien que atiendo en social media o en una llamada de teléfono, hasta lo bien que un miembro de mi tripulación trata al cliente. Por tanto, bueno, estas son las reflexiones que quería compartir con vosotros en esta última slide. Es muy difícil de vender a un comité de dirección temas de calidad o de atención al cliente o de satisfacción del consumidor. Todos sabemos que lo tenemos que hacer, el Consejo de Administración también, evidentemente, de cualquier empresa, pero te ponen un reto, es decir, ¿y cómo lo vamos a medir exactamente? Es difícil muchas veces de justificar y vender y son retos que nos ponen. Quedan 5 minutos para las 7, prefiero dejarlo aquí, queda poquito tiempo para las preguntas, pero bueno, lo que dé tiempo, pues aquí estamos. Eduardo, muchas gracias. Vicente, muchas gracias. Vamos a abrir un tiempo para preguntas. Juanqui, ¿cuántas preguntas nos dan tiempo a resolver aproximadamente? Yo creo que 6 o 7 podríamos resolver. O sea que, Vale, pues arrancamos. Arrancamos, perfecto. Eduardo, Vicente, lo que sí que os pido es mucha concreción en la respuesta de las preguntas para que podamos responder esas 6-7 preguntas, ¿vale? No hace falta que respondáis los dos siempre la misma pregunta, salvo que lo veáis de valor, podéis ir turnándose las respuestas, ¿vale? Vale. Primera pregunta, un participante nos pregunta, en una gestión de crisis, ¿cuál es el límite entre reputación y ventas? Bueno, el límite está muy claro. En una gestión de crisis, lo último que puedes estar pensando es en vender. Punto. Lo que tienes que hacer es, si tienes una crisis, resolver esa crisis y bajo ningún concepto puedes aprovechar para intentar vender algo, porque entonces, pero además, quitémonos la gorra de empresa y pongámonos lo de cliente. Si yo tengo una crisis, me estoy enfadando y encima me intentan vender algo, mi enfado va a ser exponencial. Bueno, otra cosa es que haya acabado tan satisfecho el cliente que luego además nos diga, oye, y además quiero comprarte esto. Joder, genial, pero eso tiene que venir solo. Una segunda pregunta muy relacionada con esta primera es, ¿hasta qué punto las marcas están dispuestas a perder ventas y son capaces de asumir errores a pesar de una penalización a corto plazo en las ventas? Venga, como es de empresa, pues dependiendo de la cuenta de resultados de la empresa. Si la empresa tiene cierto margen y económicamente está bien, lo podrá asumir y sabe que es una inversión a medio y largo plazo. Si la empresa no tiene cash, pues ahí está. Pero eso muchas veces este tipo de políticas están influidas por la situación financiera de la empresa. Si la dirección financiera te dice que no tengo cash, que tienes que evitar la cancelación a toda costa o que no puedes invertir en Customer Experience porque primero tengo que generar ese cash para luego invertir en Customer Experience, pues es lo que te va a dar, ¿no? Lo que te va a decir qué decisión tienes que tomar en ese corto plazo. Muy bien. Otro participante nos pregunta, ¿para pymes sin herramientas de escucha activa, merece la pena hacer este tipo de escucha? ¿Qué herramientas recomendaríais para empezar? Bueno, esta me lanzo yo. Para el tema de pymes, pues hombre, evidentemente tampoco nos podemos enfrentar a la contratación de grandes herramientas como las que hemos venido hablando, porque sí que son herramientas que tienen un alto coste de licencia. Entonces, sí que hay herramientas más económicas o gratuitas, en este caso poco fiables, pero sí, lo que sí que recomendamos a lo mejor es una escucha interna de medios propios. Es que como responsable de nuestro negocio, pues tengamos capacidad de saber lo que está diciendo nuestra audiencia en nuestras redes sociales, ya que nosotros somos pues, los guardianes para la redundancia de nuestro negocio, pues tener la capacidad de poder responder de la mejor forma. Yo tengo conocidos pues, que tienen su propio negocio, su propia pyme, y lo que siempre les digo es, mira, no te metas en vender en Internet, no por nada, sino porque a lo mejor no te puedes gastar el dinero en un proyecto de 20.000 euros para tener tu tienda online, que luego es como tener una tienda online en el desierto, e igualmente en social media, digo, es que tu prioridad es que como eres un negocio local y tu dimensión es local, te metas en Google Business y tengas niquelado perfecto los comentarios, contestes a todos y te asegures de que tengas de que tengas ahí una buena puntuación y que la gente esté contenta. Teniendo eso y empezando por ahí,
he dicho Google My Business. Es que a lo mejor en otro puede ser la página de Facebook o en otro puede ser Yelp, pero que sea eso. Y por ahí se empieza. Luego ya si se escala y si eso da mucho dinero, ya habrá tiempo de invertir en otras herramientas, que no será un social studio, pero que habrá otras herramientas más económicas para pymes. Pero eso sí se va escalando y nos genera dinero. Bueno, vienen dos preguntas con mucha chicha. Os recomiendo que contestéis cada uno una. Una va sobre la gestión de crisis del gobierno y otra sobre la gestión de WhatsApp, Facebook de la comunicación, ¿vale? La primera, desde un punto de vista meramente técnico, ¿cómo creéis que está el gobierno comunicando? Por un lado, a uno de sus principales canales, la prensa, y por supuesto a sus clientes, los ciudadanos. Pues venga, me lanzo yo a responder esta pregunta. El gobierno, yo creo que como todos, se está enfrentando a una situación en la cual no nos habíamos enfrentado en nuestra vida. Y yo creo que está intentando comunicar de la mejor forma posible. Sí que es cierto que ha habido quejas sobre, bueno, a nivel de periodístico, de cómo se ha filtrado las preguntas que le llegaban pues a los diferentes ministros, al presidente del gobierno, a través del secretario de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. Y sí que bueno, pues el gobierno ha salido a rectificar, ha propuesto el uso de herramientas, por ejemplo, como Zoom, herramientas tecnológicas, para que el canal sea lo más transparente posible. Sí que es cierto que el gobierno a nivel comunicacional, sobre todo con sus usuarios finales, que en este caso son los ciudadanos, hubiera podido hacer algo mejor. Pero bueno, tenemos que comprender en qué situación y en qué crisis estamos trabajando. Bajo mi punto de vista, creo que el gobierno, de alguna forma, yo creo que de forma bien intencionada, ha sobreinformado. Y creo que hubiera tenido que ser más cauto en determinadas comunicaciones. Para ti, Eduardo, muy relacionada con esta, ¿eh? Aunque empieza por Facebook. ¿Qué pensáis de la actuación de Facebook como propietaria de WhatsApp de haber tomado la decisión de limitar el reenvío de mensajes que consideran virales en estos momentos, que es cuando mayor uso se está haciendo de las redes sociales? Sigue la pregunta, ¿eh? ¿Qué opináis como expertos de que haya empresas como X que tengan que monitorizar el contenido de la información de los usuarios de WhatsApp sabiendo que detrás de estas empresas hay personas muy cercanas al actual gobierno? ¿Es necesaria la asistencia y actuación de estas empresas? A ver, aquí esto ya es un tema muy personal. A mí me parece, pues, una aberración, ¿vale? Una cosa es luchar contra las fake news y otra cosa, a ver, lo que ha hecho WhatsApp es una tontería porque no te lo permite reenviar a 5, te lo descargas en tu terminal y tú mismo lo puedes reenviar como un mensaje nuevo a quien te dé la gana o hacer un grupo de difusión. Segundo, el tema de que haya censores diciendo que es fake y que no es fake y quién censura al censor y quién... yo no estoy de acuerdo con eso porque para mí la lucha de las fake news tiene que venir por parte de la sociedad y cuanto más letrados, cuanto más inteligente sea la sociedad, menos cabida tienen las fake news, ¿vale? Y con eso os digo todo, y es algo personal. Y me parece que el tema de las fake news es algo muy serio y que en todo caso se pueden poner herramientas o mejor dicho procesos como puede hacer Wikipedia a la hora de validar sus artículos. Claro que a Wikipedia alguna vez se la cuelan, pero Wikipedia tiene menos errores que la enciclopedia británica debido a su cuestión de peers, ¿no? De revisión de artículos. Es que a lo mejor hay que ir por una cosa así, ¿de acuerdo? Pero esto es complicado porque una opinión es una fake news. Una opinión es que es un tema ya a nivel personal, yo creo que es de otro debate. A mí personalmente me parece fatal, primero lo de WhatsApp y lo de Facebook, censurando cuántos mensajes puedes enviar o no. De hecho, yo recomiendo a mis allegados que no usen WhatsApp, porque bueno, eso es predicar en el desierto, y que haya organismos censores, a mí me parece también una aberración. Yo creo que debería de ser otro modo la forma de verificar una noticia y más me voy lo que es a cómo lo hace Wikipedia con la complejidad que eso tiene y sabiendo que con las opiniones son delicadas, a que sea alguien el que diga que es fake y que no es fake. No estoy de acuerdo con eso, pero ya es una opinión personal. Una nueva pregunta que nos dice un espectador: ¿cuál es el ingrediente común en esta situación del COVID para la gestión de crisis de clientes y agencias? Pues desde el punto de vista de agencia, yo creo que el ingrediente común es que nos estamos enfrentando a una situación que requiere estrategias en real time, en la cual tenemos que estar muy de la mano en todo momento y tenemos que ser muy colaborativos. Hablábamos ayer, Eduardo y yo, que bueno, pues sí que hemos sufrido de alguna forma una crisis de reputación conjunta con el inicio del COVID, como pues durante el último mes habíamos trabajado más cerca que nunca y nos habíamos ayudado pues nosotros a entender su negocio y a ellos a entender cómo nosotros les podíamos ayudar.
Entonces, yo creo que aquí un poco el punto común en esta crisis, tanto para clientes como para agencias, es eso, nos estamos enfrentando a algo que minuto a minuto cambia y que tenemos que tomar decisiones rápidas y tenemos que transmitir información en real time. Y claro, sigue, perdona. Eduardo, voy a lanzar un par de preguntas más para que nos dé tiempo, ¿vale? Además, una está dirigida a ti. Ante esta situación, hay empresas que han apostado por el silencio comunicativo más allá de la atención al cliente en los call centers. ¿Cómo valoráis este impacto a nivel de ORM y si será recuperable la reputación de la marca tras el COVID? A ver, desde hace mucho tiempo el silencio corporativo no es una opción. Ya está. Con eso os digo todo, no es una opción. Tienes que comunicar lo que sea, hombre, aprovecha, míralo como una oportunidad. El silencio corporativo no es una opción hoy en día. Pregunta para Eduardo. Eduardo, no me ha quedado claro tu opinión sobre los clientes insatisfechos y sobre la gestión de las reclamaciones. ¿Nos podemos permitir clientes o seguidores insatisfechos sabiendo la fuerza y el impacto que pueden tener, sobre todo en redes sociales? No, a ver, cuando digo tenemos que intentar minimizar a los clientes insatisfechos y siempre tenemos que dar respuesta, siempre. Simplemente tenemos que asumir que es imposible que en nuestro negocio, pero en cualquier negocio, tengamos el 100% de nuestros clientes satisfechos e intentar que el 100% de nuestros clientes sean satisfechos. El intentar resolver el 100% de todas las quejas es un coste tan enorme que no haría a la empresa rentable. Lo que pasa es que tenemos que equilibrar, ¿no? Que saber hasta dónde podemos dar esa atención al cliente y sí es cierto que con las herramientas de hoy en día y con el mundo digital de hoy en día es más fácil tener esa monitorización y el que el número de clientes insatisfechos sea menor que a lo mejor el de hace 20 años, porque tenemos más herramientas. Y claro que hay que apostar por esto, ¿eh? No sé si no ha quedado muy claro. Yo decía, oye, ¿cómo lo medimos y cómo tal? Claro que hay que apostar, lo único que pasa es que hay que apostar y hay que hacerlo rentable. Y eso es lo difícil, ¿cómo lo medimos? Pero hay que apostar porque es rentable. ¿No? Tú no puedes permitirte tener clientes insatisfechos que te dé igual y no tener ninguna política para evitar eso, claro. Vale. Penúltima pregunta. ¿Qué recomendaciones, consejos les daríais a los CEOs o directores de marketing para que se tomaran en serio el tema de reputación? Bueno, pues yo creo que en la situación en la cual estamos ahora, creo que es un buen momento para realmente, como hemos venido hablando tanto para comunicar. Y a nivel de reputación, pues creo que no hay que ser muy inteligente para saber que una crisis reputacional, primero, sabemos que te va a afectar, porque es algo en lo cual estás expuesto como marca, y por otro lado, una crisis de reputación mal gestionada puede tener consecuencias muy graves para tu negocio y sobre todo a nivel de bolsillo, que yo creo que cuando hablamos de CEOs es lo que más están preocupados, es un poco la rentabilidad de una empresa. Entonces, muchas veces sí que nos cuesta explicar cuáles son los beneficios de tener a nuestra audiencia en redes sociales y en entornos digitales satisfecha, pero bueno, también tenemos que tener la capacidad de comprender cuáles son los riesgos de tener a perfiles pues, que están emitiendo opiniones negativas sobre una marca. Última pregunta. Disculpar a aquellos espectadores que no hemos podido compartir vuestras preguntas, nos hemos quedado sin tiempo y hay algunas preguntas que eran realmente interesantes, pero no nos ha dado tiempo. Última pregunta, Eduardo, Vicente, normalmente en los webinars que participamos desde RoyUp nos gusta más que los ponentes nos deis vuestra visión, que nos deis más vuestro consejo personal, vuestra recomendación personal a los que os estamos escuchando de alguna clave para afrontar esta situación tan compleja pero tan retadora que estamos viviendo. No desde el punto de vista de lo que habéis contado hoy, sino más una clave, una recomendación, un consejo, una especie de mindset que os gustaría compartir con todo el foro. Eduardo. Venga, empiezo. Yo, recomendación, a ver, yo como soy un poco perfil digital y siempre me han dicho, no sé si para bien o para mal, que si 5 o 10 años, por allá es una cifra, pero siempre voy por delante del resto, pues bueno, pues lo que intentaré hacer, o para mí la clave es reinventarse ahora mismo, aprovechar a lo mejor ese tiempo que tenemos ahora que en otras circunstancias no tenemos, pues porque estamos más confinados en casa, pues porque tenemos más tiempo para aprender, para hacer muchos cursos y sobre todo para el adoptar hábitos digitales a nuestro día a día. Y por hábitos digitales y, por ejemplo, y pensando en mi empresa, para nosotros y nuestro equipo digital ha supuesto un problema cero el trabajar desde casa. ¿Por qué? Porque llevamos trabajando en Teams, colaborando, trabajando con documentos colaborativos, trabajando en la nube y reuniéndonos online desde que yo he entrado en Pullman Tour. Pero el resto de la empresa nos ha acostumbrado y ha costado un poquito más. Pero nosotros, cero. Bueno, aprovechemos para transformarnos digitalmente, que probablemente la mayoría de los que nos están oyendo son conscientes,
pero llevar esa transformación digital al resto de nuestros compañeros y sobre todo para ser conscientes de que nos tenemos que reinventar y que hoy estamos haciendo una cosa y esto lo llevamos oyendo años, pero es que ese momento ha llegado ahora. El mundo que nos viene después del COVID va a ser totalmente distinto al que teníamos hace unos meses. Y como no estemos preparados y seamos flexibles, pues no problemas para sobrevivir. O sea, a nivel mío de recomendación personal, yo a las marcas lo que les diría que ahora es un momento de estar al lado de su audiencia, no les podemos dejar abandonados. Sí que hay muchas marcas que han decidido, o sea, algo bastante comprensible, que por temas económicos dejar sus redes sociales en stand-by, pero bueno, creo que es un muy buen momento para que en estos momentos nos alejemos de la venta pura. Necesitamos acompañar y generar contenido para nuestro usuario, un usuario que está enclaustrado en casa, y estoy completamente convencido que esta estrategia de branding a corto plazo, a medio largo plazo, las marcas se verán beneficiadas, ya que el recuerdo que van a generar a la audiencia va a ser un recuerdo de esta marca estuvo a mi lado cuando más lo necesitaba. Vicente, Eduardo, muchísimas gracias por todo lo que habéis compartido, por haber dado respuesta a estas preguntas y sobre todo además por este último mensaje de compartir vuestra clave personal o recomendación con todos nosotros. Desde RoyUp, Juan Carlos, agradecer enormemente a Quora, Fundesem y a Segune que estéis apostando tanto por estos espacios de webinars para compartir conocimiento y hacerlo accesible. Os felicitamos porque sabemos que estáis teniendo un éxito bestial, estáis teniendo unas convocatorias enormes y eso significa que lo estáis haciendo tremendamente bien. Juan Carlos, te cedo el testigo para que cierres el webinar. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Eduardo, Vicente, Diego y todo el equipo de RoyUp Group, ¿vale? Por estar ahí y colaborar de manera desinteresada en estos webinars. Me consta que formáis un gran equipo y ahora más que nunca sé que estáis al lado de vuestros clientes. Que sepáis que estoy deseando utilizar Dash, ¿vale? Y poder unificar en una única plataforma todas nuestras acciones de marketing para llegar a más y a más gente y sobre todo ahora más que nunca poder medir para poder tomar decisiones objetivas y racionales en el futuro incierto que nos llega. Muchas gracias a Fundesem, saludos a Alexis, que sé que está ahí, a Segune, un saludo muy especial a Enrique de la Rica y a todo el equipo de Quora que está trabajando muy duro estas semanas. A todos los asistentes, muchas gracias, estar muy pendientes de las redes sociales, de la página web de Quora, de la página web de Fundesem, donde iremos publicando los siguientes webinars. Y como siempre, mañana recibiréis un correo electrónico con un link a la grabación de este webinar, que me consta que mucha gente lo ha pedido a través del chat, ¿vale? Recibiréis también una encuesta para valorar este webinar y que nos podáis proponer nuevos temas para trabajar sobre ellos en las siguientes semanas. Y también os enviaremos un enlace para poder descargar la presentación que han utilizado los ponentes. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Un saludo a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego.